Bienvenidos al canal. En el Antiguo Testamento hay numerosos personajes que rara vez se mencionan o discuten en los videos, especialmente aquellos envueltos en misterio. Algunos de ellos solo se mencionan brevemente sin que se revelen sus nombres. Sin embargo, en escritos antiguos y libros de diferentes cánones bíblicos podemos encontrar información más detallada sobre estos personajes. En este video profundizaré en la historia de la esposa de Ham, explorando sus orígenes y curiosidades. Este es otro episodio de nuestra serie sobre las matriarcas de la humanidad. No olvides darle me gusta y seguir viendo el vídeo. La esposa de Ham, la madre de los pueblos africanos, volviendo a la discusión de las esposas a bordo del Arca de Noé. En este episodio estamos explorando a las esposas de los 3 hijos de Noé. Compartiré información sobre la esposa de Ham. Estas mujeres que estaban a bordo del Arca de Noé eran parte de la familia de Noé, que sobrevivió al gran diluvio como se narra en el libro de Génesis, un capítulo fascinante de la Biblia. Estas valientes mujeres sobrevivieron junto a sus esposos, aunque la Biblia no menciona sus nombres. Sin embargo, su existencia se confirma en el capítulo 6 del Génesis, versículo 18, cuando Dios le dijo a Noé: «Pero contigo estableceré mi pacto. Entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos». De esta manera, estamos explorando el relato de las mujeres a bordo del Arkansas. En la antigua tradición judía encontramos un notable manuscrito llamado el Libro de los Jubileos. Un texto fascinante y extremadamente antiguo, el libro presenta una historia del Génesis y el Éxodo, complementando el relato bíblico con detalles adicionales como genealogías, nombres, fechas precisas y calendarios específicos. También aborda la historia de los patriarcas, las ordenanzas religiosas y las leyes observadas por los antiguos israelitas. Aunque el Libro de los Jubileos no se considera canónico por la mayoría de las tradiciones judías y no está incluido en el canon judío o cristiano estándar, es valorado por algunas comunidades judías y se considera un texto importante para comprender el pensamiento religioso y la historia del judaísmo en el período del Segundo Templo. Además, se ha conservado en varios idiomas y manuscritos, entre ellos el etíope, el griego y el latín. Este libro es considerado canónico por la Iglesia Ortodoxa Etíope y también por los judíos convertidos al judaísmo conocidos como Beta Israel, también conocidos como falashas o falashmura. Muchos de estos conversos son descendientes de judíos, pero también tienen raíces africanas, particularmente de los descendientes de Cush. En el Libro de los Jubileos encontramos los nombres de las esposas de cada uno de los hijos de Noé. La esposa de Ham, por ejemplo, se llama Neltomaj. En este manuscrito se la describe como la madre de muchos pueblos, incluidos los pueblos africanos y otros grupos con orígenes relacionados con Ham y su esposa, Neltomache. Neltomach es recordada como la matriarca de los pueblos africanos. Sus descendientes se extendieron por todo el continente, dando lugar a varias culturas y civilizaciones. Su legado está profundamente arraigado en la historia africana, influyendo en las tradiciones, los idiomas y las conexiones con la tierra a lo largo de las generaciones. Según los oráculos sibilinos, Neltemoc gozó de una longevidad extraordinaria, pues vivió durante siglos y siglos. Esto se debió a que pertenecía a una generación prediluviana, nacida antes del gran diluvio. En esa época, la gente tenía una esperanza de vida increíblemente larga, y algunos vivían hasta unos impresionantes 900 años. La esposa de Ham, Neltomaj, vivió muchos siglos, y durante este largo período pronunció varias profecías notables. Según los oráculos sibilinos, las 3 esposas de los hijos de Noé eran profetisas e hicieron predicciones para sus generaciones y las naciones que descenderían de ellas.
Neltemaj, al igual que las otras esposas, desempeñó un papel importante en la transmisión de profecías a sus descendientes en las tradiciones cristianas que datan del siglo II después de Cristo. Concretamente, según el Targum asirio, bastante similar al Libro de los Jubileos, pero ligeramente posterior al Targum siriaco, también conocido como Targum Pseudo-Jonathan o Targum Yerushalmi. 2 es una traducción o paráfrasis del Antiguo Testamento en arameo, erróneamente atribuida a Jonathan ben Uziel. A diferencia de los Targums más conocidos, como el Targum Onkelos para el Pentateuco y el Targum Yanatan para los profetas, el Targum siriaco se centra principalmente en los libros históricos del Antiguo Testamento. Se cree que el Targum siríaco se compuso en algún momento entre los siglos VI y IX d.C. Es conocido por su peculiar estilo literario y sus diferencias significativas con respecto a los Targums más tradicionales. El Targum siríaco no se utiliza mucho en los contextos judíos o cristianos en la actualidad y es relativamente menos conocido en comparación con otros Targums. Sin embargo, proporciona información interesante sobre la interpretación y la traducción de la Biblia en la antigüedad, y puede ser un recurso valioso para los académicos que deseen explorar las tradiciones literarias y culturales del judaísmo durante la época en que se produjo. El escritor cristiano conocido como San Hipólito también menciona una tradición, pero cambia los nombres de las esposas de Cam y Jafet por otros nombres. Escribe que el nombre de la esposa de Cam sería Zadkat Nabu. Por lo tanto, según esta tradición, Zadkat Nabu sería la esposa de Cam. Es verdaderamente fascinante notar que en las tradiciones cristianas existe una antigua leyenda relacionada con la esposa de Cam durante el tiempo del diluvio. Según esta leyenda, Dios ordenó a Noé que destruyera a la primera persona que anunció el comienzo del diluvio. Sin embargo, en ese momento la esposa de Cam estaba horneando pan, y cuando de repente el agua salió del horno destruyendo el pan, exclamó que el diluvio había comenzado. Comenzó a gritar y proclamar que el diluvio estaba comenzando. Entonces Dios, según esta tradición cristiana del siglo II, decidió revocar su orden anterior para que Noé no destruyera a su propia nuera, es decir, no destruyera a un miembro de su propia familia que estaba a punto de ser salvado del gran diluvio. Esta es una curiosidad fascinante presente en las tradiciones cristianas sobre la esposa de Cam. Como se menciona en el libro del Génesis, capítulo 10, y el libro de los Jubileos, Meltemache, la esposa de Cam, tuvo 4 hijos con él, Cus, Mizraim-Put y Canaán. Cabe destacar que los 3 primeros hijos de Cam y Neltemoc dieron origen a varias naciones, principalmente en la región africana. Sin embargo, Canaán no dio origen a pueblos africanos. Fue el antepasado de los cananeos, también conocidos como los antiguos fenicios del Medio Oriente, que fueron enemigos y rivales de los israelitas durante muchos siglos. A pesar de que Canaán no es el foco principal de la narrativa bíblica, su nombre está asociado con la tierra de Canaán. La tierra de Canaán se menciona a menudo como la región que se convertiría en la herencia de los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob después de su viaje allí. Esta tierra incluiría áreas geográficas que ahora forman parte de Israel, Palestina, Líbano y Jordania. Es interesante observar cómo estos relatos bíblicos y leyendas antiguas arrojan luz sobre la historia y los orígenes de diferentes grupos étnicos y culturas. Los principales grupos étnicos que se originaron a partir del linaje de Meltemac incluyeron principalmente a los sumerios, en particular el pueblo sumerio. Esto sucedió porque la antigua civilización sumeria tenía sus raíces en la descendencia de Cush. Es importante mencionar que Nimrod fue el pionero sumerio que colonizó la región mencionada en el libro del Génesis,
que luego se convirtió en Babilonia. La Biblia describe a Nimrod como el primero en ser un hombre poderoso en la tierra y afirma que se convirtió en un poderoso cazador ante el Señor. Además, a Nimrod se le atribuye la fundación de varias ciudades antiguas en la región mesopotámica, incluidas Babel, Irak, Akkad y Calna. Tenemos un video en nuestro canal sobre Nimrod y su reino. Dejaré el enlace a ese video en la descripción. Además, una parte significativa de la población local en esa región tenía orígenes semíticos, incluidos los acadios, caldeos, asirios, sirios y arameos. Es interesante notar que en el caso de los sumerios, su ascendencia se remonta a Cush debido a la influencia de Nimrod. También es importante destacar que los antiguos egipcios eran descendientes de Neltemac, la esposa de Ham, a través de su hijo Mizraim. El nombre Mizraim se asocia a menudo con la región que eventualmente se convertiría en Egipto en la tradición bíblica e histórica. De hecho, el término Mizraim se utiliza en algunas traducciones de la Biblia como un nombre alternativo para Egipto. Si bien Mizraim no es una figura central en la teología bíblica, tiene importancia histórica debido a su asociación con la región de Egipto. Egipto jugó un papel importante en la historia del antiguo Cercano Oriente y se lo menciona con frecuencia en la Biblia en relación con eventos como la esclavitud de los israelitas y el éxodo liderado por Moisés. Otro pueblo descendiente de Neltomac son los antiguos nubios, a quienes a menudo se los llamaba simplemente Cush en la antigüedad debido a su conexión con Cush, uno de los hijos de Ham y Neltomag. En la Biblia, la tierra de Cush se menciona en varios pasajes y los cushitas se mencionan con frecuencia en contextos históricos y geográficos, especialmente en relación con Egipto. En ocasiones, la palabra Cush también se utiliza de forma más amplia para referirse a tierras lejanas o exóticas. Además de los nubios, también es importante destacar que las etnias de Etiopía, así como los pueblos de Eritrea, Somalia y todo el continente africano, tienen sus raíces en la descendencia de los Neltemoc y Ham. Es fundamental destacar que la interpretación errónea de la maldición de Canaán como algo que cayó sobre los africanos es falsa y dañina. Esta idea fue inventada por personas que no entendieron correctamente el texto bíblico. Es esencial aclarar que la maldición de Canaán no está relacionada con los pueblos africanos, sino con el pueblo cananeo del Medio Oriente, de la tierra de Canaán. Asociar incorrectamente esta maldición con los africanos es una distorsión y una interpretación mal contextualizada de la Biblia. La maldición de Canaán es una narración que se encuentra en la Biblia, específicamente en Génesis 9, versículos 20 al 27. En este relato, después del diluvio, Noé planta una viña, se emborracha y se descubre en su tienda. Su hijo Hem ve la desnudez de su padre y se lo cuenta a sus hermanos Sem y Jafet, quienes cubren a su padre sin mirarlo. Cuando Noé se entera de lo sucedido, maldice a Canaán, el hijo de Cam, y bendice a Sem y Jafet. Esta historia no está relacionada con los africanos, sino con los cananeos, y no debe utilizarse para justificar ninguna forma de discriminación o prejuicio racial. La interpretación equivocada y racista surge de la conexión injustificada entre la maldición de Canaán y la legitimación de la esclavitud de los africanos. Los defensores de esta interpretación distorsionada afirmaban que Canaán tenía vínculos ancestrales con los africanos y, por lo tanto, utilizaban la maldición de Canaán como justificación religiosa para la esclavitud de los africanos. Sin embargo, es fundamental destacar que Canaán no fue el progenitor de los pueblos africanos, sino de los pueblos cananeos del Medio Oriente, por lo que la maldición de Canaán no puede atribuirse a los pueblos africanos. En el próximo episodio, que cerrará nuestra serie, hablaremos de la matriarca de toda la humanidad, la esposa de Noé.
Los invitamos a dejar sus comentarios con sugerencias sobre otros personajes misteriosos que les gustaría ver en futuros videos para aprender más sobre ellos. Gracias por acompañarnos hasta aquí y les deseamos a todos las bendiciones de Dios. Hasta pronto.